Regreso junto a ustedes aquí en Tu Conexión Matinal a través de la señal de TVR. Ojalá que siga con nosotros. Y fíjese que el tema que tenemos ahora le importa a mucha gente. Sin embargo, lo queremos tocar porque la orientación de qué ir haciendo siempre es súper importante. Vamos a conversar de lo que es el cáncer de ovarios. Y para eso estamos con el doctor Andrés Leguedé de Clínica Los Carrera. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Tu Conexión Matinal. Hola, muy buenos días. Buenos días. Doctor, a ver, comencemos primero por decir qué incidencia tiene el cáncer de ovarios en nuestro país, cuántas personas se enferman o mueren por año de esta enfermedad. Mira, es súper importante nombrar este tipo de cáncer, ya que si bien no es un cáncer muy frecuente, en Chile hay 800 casos nuevos por año. Wow. Pero se producen 500 muertes por este cáncer todos los años. Entonces, es un cáncer que es bastante agresivo. Dentro de los cánceres ginecológicos, de hecho, es el cáncer más agresivo. O sea, ¿se muere más de la mitad? Sí, más de la mitad. De hecho, es porque este tipo de cáncer es un cáncer que mucha gente le dice silencioso, pero los síntomas al principio de la enfermedad no son unos síntomas tan categóricos de cáncer de ovario, sino que es más distensión abdominal, molestias gástricas, alergia pelviana, y mucha gente lo asocia a, no sé, colon irritable o enfermedades que tienen que ver con el cáncer de ovario, por lo tanto pasa más bien silente. Ok. Y ya, los síntomas más categóricos, que es aumento de volumen abdominal, sangrado u otras cosas que son mucho más graves, ya la etapa de cuando uno hace el diagnóstico de cáncer de ovario es avanzado. Y eso es en el 80-85% de las pacientes. Doctor, ¿y cómo? A ver, primero repitamos un poco el tema de los síntomas. Usted me dice que no es tan claro, ¿cierto? El tipo de cuando uno tiene cáncer de ovario. Porque comienza con distensión abdominal, inflamaciones, y claro, todos tenemos la tendencia a pensar, es estrés, es colon irritable, es vesícula, es cualquier cosa. No, así es. Yo creo que a poca gente se le ocurre que es cáncer de ovario. Pero, sin embargo, ¿cómo se detectaría? Porque también estuve leyendo que no es una cosa fácil como el cáncer cérvico-uterino, que con un Papa Nicolau uno se sabe. Esto es más complejo. ¿Cómo es? Así es. Primero, cuando uno tiene estas molestias vagas, lo primero que uno tiene que hacer es acudir al médico. Y este médico tiene que pensar en el descarte de la enfermedad de la patología genital de la mujer. En este caso genitales internos, y se puede hacer a través de una ecografía, unas imágenes, y hay algunos exámenes de sangre que son marcadores tumorales, que uno puede orientarlo hacia dónde puede ir esta enfermedad si es que está. Entonces, lo primero es a las pacientes que tienen estos síntomas vagos consultar rápidamente o que hagan un chequeo médico con su ginecólogo, ¿no es cierto? A través de pesquisa por lo menos anual en el ginecólogo. Si bien esto es así, el cáncer de ovario es una enfermedad que engloba muchas patologías: el cáncer de trompo, uterina, el cáncer de ovario y el cáncer de una cosa que se llama peritoneo, que es una membranita que engloba todas las estructuras que nosotros tenemos dentro del abdomen. Estos tres tipos de cáncer se comportan de manera igual, y estos cáncer deben ser tratados de manera similar, igual. De hecho, el 85% de los cánceres de ovario nacen de las trompas uterinas. Por lo tanto, es un cáncer que es bien complicado para hacer el diagnóstico. Una vez que uno tiene el diagnóstico, uno empieza un estudio como más acucioso. El diagnóstico de cáncer de ovario recién uno lo tiene con una biopsia. Y esa biopsia es la cirugía en sí. Por lo tanto, uno siempre tiene que tener una alta sospecha de estos cánceres de ovario. A ver, cuando uno tiene una masa o un tumor o un quiste en el ovario, estos quistes tienen ciertas características de forma y tamaño. Ok. Estas características a nosotros nos van a dar un porcentaje de riesgo que esto sea un cáncer de ovario. Esto es con una ecografía. Una ecografía, así es. La ecografía dice, mira, este tumor tiene tal y cuáles características, tiene tabiques, no tiene tabiques, tiene varias como
formas del informe y dice, tiene tanto porcentaje de riesgo de ser un cáncer. Así como la mamografía, que la mamografía no hace ningún diagnóstico, sino que dice en la mama, que es el cáncer más frecuente de todos, dice cuál es el riesgo de tener un cáncer de mama. Esto, la ecografía se está tratando de hacer algo parecido. Entonces, uno con esa información, uno va a la cirugía pensando que puede ser un cáncer de ovario, y en la misma cirugía uno tiene la biopsia que se hace intraoperatoriamente y dice es cáncer o no es cáncer, pero no se sabe antes de la cirugía. Por lo tanto, y esto es súper importante, por lo que estamos viendo hoy en Chile y en el mundo, de la especialización de la medicina, los cánceres y los tumores pelvianos, los tumores del ovario, deben ser tratados por una especialidad que se llama ginecología oncológica, ya que se ha demostrado, y esto hay estudios y evidencia muy fuerte, que cuando un tumor es tratado por un ginecólogo oncólogo, tiene mucho mejor pronóstico que cuando es tratado por un ginecólogo general. Ojalá perfecto. En los hospitales de Chile, de hecho esta patología es una patología ¿hay hartos ginecólogos oncólogos en Chile o también estamos un poco al debe? Hay poquitos. Muy poco. Doctor. Muy poco. Sin embargo, a pesar de que seamos pocos los que estamos formados, esto tiene garantía GES. Por lo tanto, los pacientes que están en el sistema público tienen una garantía de acceso y oportunidad a la salud. Y los pacientes del sistema privado también a través de su ISAPRE. Perfecto. Por lo tanto, pueden llegar a tiempo. Ok, doctor, me llamó la atención la parte que dijo, la biopsia es la cirugía misma. O sea, si el ginecólogo, el médico tratante, ginecólogo oncólogo, dice, mire, yo tengo esta sospecha, digamos, lo que usted recomendaría es llegar, operar y sacar de inmediato todo y luego se envía a anatomopatología para que investiguen si es cáncer o no. Pero por si acaso sacarlo todo, ¿o no? Mira, así es, dependiendo de la edad de las pacientes, claro, dependiendo de siempre hoy en día en oncología, todos los tratamientos se hacen bien al tailored, bien a la medida de cada paciente, ¿ok? Ahora, siempre uno tiene un estándar. Esta paciente, recuerda que el cáncer de ovario es propio de pacientes que tienen 60, 65 años, claro, promedio, por lo tanto ya no tienen su paridad cumplida, ya no están en etapa de fertilidad. Hay otras, obviamente, que están en etapa de fertilidad y uno tiene que tomarlo eso en la juguera para tomar la decisión de qué hacer. Ahora, en una paciente estándar, uno tiene la sospecha de cáncer de ovario, uno hace el escáner, uno hace otras formas para ver si esta enfermedad puede estar metastásica con algunos tumores controlados, y uno va a la cirugía sabiendo eso. Cuando va a la cirugía, uno saca el anexo. Anexo significa trompa y ovario. ¿Okay? Esa trompa y ovario, que ojalá sea de manera laparoscópica, esta cirugía mínimamente invasiva, con una camarita por el ombligo, y no a tremendo, ¿no es cierto?, cirugía que uno hace abierta. Doctor, a ver, quisiera entender, bueno, yo me imagino que ustedes los médicos lo saben, cuando usted tiene una imagen de una ecografía o de un escáner de las partes, digamos, que se están estudiando, ¿usted sabe de inmediato qué es o sabe que hay algo más, pero no lo puede saber qué es? Porque digamos está el ovario y ya, ¿hay una forma característica de un tumor o hay una forma característica de otra cosa que dice, no, esto es porque está inflamado por esto, o no? ¿O es algo raro nomás y hay que investigarlo más a fondo? Cuando uno tiene un tumor en el ovario, tumor es cualquier cosa, ¿ya? Tumor no significa cáncer, tumor significa un aumento de volumen de un ovario o de lo que sea, ¿ya? Entonces uno cuando le dice a las pacientes, encontré un tumor en el ovario, se asustan al tiro, creen que tienen cáncer, pero eso no es así, sino que este tumor tiene características ecográficas o al escáner. Estas características son, por ejemplo, si son bilaterales, o sea, si están en los dos ovarios, o si tienen componentes sólidos, o si se asocian al líquido libre en el abdomen, u otras cosas, y eso nos da unas porcentajes. Aún así, si uno no tiene la biopsia, uno no puede decir que tiene cáncer de ovario, porque la biopsia es lo que hace el diagnóstico de cáncer de ovario. Por lo tanto, uno va con o sea, solo mirando el escáner no se puede saber. Con eso se puede saber que hay algo raro. Así es. Perfecto. Por eso, hoy día que nosotros tenemos leyes que nos protegen, como el GES. El GES de esta patología se llama sospecha de cáncer de ovario. Y con eso entra la oportunidad de tratamiento, no como otro GES que uno tiene que entrar con la biopsia tomada.
Ya. ¿Por qué te digo esto? Es importante saber que si uno, por ejemplo, dice, uy, tengo una sospecha de cáncer de ovario, y uno pincha el ovario para ir a buscar esa biopsia, poco favor le estamos haciendo a la paciente porque estamos diseminando probablemente si hay un cáncer que estaba solamente en el ovario. Uno tiene que ir a hacer la cirugía. Doctor, ¿qué hay de cierto de eso que dicen cuando a uno lo abren, le hacen la cirugía, se expande más porque entra aire? ¿Eso es cierto? Claro. No, eso es mito. Ya. Te explico. La patología, cuando uno encuentra un cáncer de ovario, yo dije el 80%, uno lo encuentra en una patología avanzada. Ya. Eso se llama carcinomatosis peritoneal. Ya. Significa que el cáncer está como miguitas de pan en muchas partes del peritoneo, que Ya. es la membrana que cubre el abdomen. Ya. Esa patología lo puede dar el cáncer gástrico, cáncer de colon, cáncer de ovario y otros más. Ya. El único cáncer que se opera en este tipo de circunstancias hoy en día es el cáncer de ovario, y que uno tiene que hacer una cirugía que se llama citorreducción, Ya. que es una cirugía gigante donde uno va a sacar resecciones intestinales, hepatectomía, sacar pedacitos de hígado, sacar el vaso, todo lo que esté comprometido hasta dejarle a una paciente que se dice R0, significa que uno no deja evidencia de enfermedad macroscópica. Perfecto. Todo el resto de los cánceres, por ejemplo el cáncer gástrico y el otro, uno abre y cierra porque tiene carcinomatosis, no hace nada de la cirugía porque van a quimioterapia paliativa. Entonces por eso hay este sentido de decir, la abrieron y se diseminó, sino que es que la abrieron y ya estaba diseminado y no había nada que hacer, por eso se cierra. ¿Ah? Ya, perfecto. Doctor, y una persona, como usted dijo en un principio, es un poco silencioso, es medio complejo captar que uno está enfermo de eso. ¿Cómo se puede detectar tempranamente cuando las pacientes son de esas que van cada 6 meses a hacerse chequeo, o el tema de la sangre, que ve que hay una presencia tumoral, por ahí va? Hoy en día, la ecografía y este estudio de marcadores tumorales que se llama CA125, Ya. En forma seriada anual o cada 6 meses, no ha demostrado que disminuya en la etapa de la enfermedad, lamentablemente. Solo hay un porcentaje importante de pacientes que sí lo hacen, que son las que tienen antecedentes familiares. Esta enfermedad es más bien esporádica en el 85% de los casos. Significa que no tiene que ver con la familia, no tiene que ver con que haya... ¿Qué palabra usó? Se llama esporádico, un cáncer esporádico. Esporádico significa que los cánceres no tienen algo familiar. El 15% que sí tiene esta herencia, no sé si han escuchado el caso de Angelina Jolie, no sé si Sí, que se sacó los ovarios, sacó todo, pero ella también sacó los senos. Sí, también sacó las mamas porque ella tenía un tipo de gen que se llama una mutación genética que se llama BRCA, que es el asociado a cáncer de ovario y cáncer de mama. Estas personas que tienen este gen sí deben hacerse estudios y deben hacerse una oophorectomía, que es sacar los ovarios y las trompas, salpingoforectomía, después de los 40 años para disminuir el riesgo de cáncer de ovario, porque ellas sí tienen posibilidades de generar un cáncer de un 40%. Ok, doctor. Y hay otras cosas que nosotros no tenemos en Chile, como los judíos askenazis, que también tienen un riesgo muy elevado de tener el BRCA. Ok, doctor, pero entonces debemos entender que también este cáncer, si es detectado a tiempo, sí es más fácil erradicarlo, sacarlo del cuerpo. Así, de todas maneras. Recuerda que en la etapa 1, este cáncer tiene un 98% de sobrevida a 5 años. Fantástico, bien. Y es el único cáncer que cuando uno lo opera en etapas avanzadas, uno tiene posibilidades de curabilidad. Por eso uno hace un esfuerzo quirúrgico importante seguido de una quimioterapia. Ya, lo que pasa es que durante toda esta entrevista, doctor, hablamos un poquito del diagnóstico y cómo captarlo y eso. Ahora cuénteme un poco cómo se trata. Se hace la operación, pero luego también viene quimio, viene radio o no. Mira, en medicina oncológica tradicional nosotros tenemos 3 tipos de tratamiento principalmente. Uno se llama cirugía, otro se llama radioterapia y otro se llama quimioterapia. Ya. Te entienda bien, la cirugía. Ajá. La radioterapia es como una cosa que uno lo mete, imagínate, como un escáner y le tiran un rayo que dura como 5 minutos y tratan de quemar, por así decirlo, las células cancerígenas, ¿ya? Y la quimioterapia es dar drogas por vía sistémica para disminuir el riesgo de cáncer o para matar también estas células antineoplásicas. El cáncer de ovario, lo cardinal es la cirugía. El primer golpe que nosotros le damos a la enfermedad tiene que ser
ojalá muy certero y gigante. El esfuerzo quirúrgico, como yo te decía, son cirugías que pueden durar 8 horas, 7 horas, donde uno hace citorreducciones de todos los órganos donde uno vea que tiene cáncer. Wow. ¿Te fijas? Por lo tanto, son cirugías que muchas veces nosotros ocupamos en manejo multidisciplinario, invitando al urólogo, invitando al cirujano hepatobiliar, no sé. ¿Qué es citorreducciones? ¿Cómo? ¿Disculpa? ¿Qué es citorreducciones? Citorreducción, cito viene de célula y reducción. Es sacar todo lo que yo creo que tiene cáncer. Cuando los cánceres están avanzados de ovario, cuando yo lo opero, o cuando un cirujano oncólogo lo opera, tiene que dejar, ojalá macroscópicamente, sin nada. Si yo la opero y le dejo un tumor de 2 centímetros o más, es como si no lo hubiera operado. No tiene ningún beneficio. Wow. Por lo tanto, las pacientes que van a citorreducción, uno tiene que ir como a la guerra con el cáncer. A sacar todo. A sacar todo. Sí. Ok, doctor. ¿Y qué factores de riesgo existen en las personas? ¿Qué hábitos pueden cambiar? ¿Qué aspectos deben tener pendiente? Leí ahí que no tener hijos aumentaba el riesgo. Tener hijos después de los 35 aumentaba el riesgo. El tabaquismo, las grasas, el carbohidrato. Cuénteme un poco usted. Esta es una enfermedad bien agarrada, como te dije, o sea, como que hay varios tumores metidos dentro del cáncer de ovario, de distintos tipos histológicos. Dentro de estos, los principales factores de riesgo es obesidad, tabaquismo, como bien habías dicho, y también no tener hijos y no haber dado lactancia, ¿ok? Y dentro de los factores protectores es el uso de anticonceptivos orales, protege, el deporte también protege para el cáncer de ovario, ¿no es cierto? Y nada más, pues, no mucho más que eso. Y los otros son los factores genéticos, ¿no es cierto?, que habíamos hablado de familiares, como tener antecedentes de un familiar con BRCA o tener un síndrome de Lynch, que es otro tipo de factor genético. ¿Una mujer puede heredar para un cáncer o cervicouterino o de ovario, puede heredar el cáncer del papá? El cáncer cervicouterino en específico tiene que ver con un virus que se llama virus papiloma humano, que no tiene nada que ver con la genética. Ok, ¿y el otro, el del ovario? El de ovario solamente con un 15%, pero de las mamás. Ya, o sea, si tienes un papá con cáncer, por él te puede dar cáncer, pero en otra parte, no en el ovario. Sin embargo, el cáncer de próstata y el cáncer de colon están unidos también a otro síndrome genético que se llama síndrome de Lynch, y que ese sí tiene al aumento de riesgo de cáncer de ovario. Por lo tanto, también uno tiene que chequearse. Ok, doctor. Hoy en día, que esto es más, no sé si nuevo, pero más nuevo o más generalizado que lo que se hacía antes, hay médicos que se dedican a consejería genética. En nuestra región, acá en Valparaíso, hay un médico de hecho que hace consejería genética, y uno, cuando tiene sospechas de algo familiar, uno los manda y se hace un estudio genético para saber cuáles son los riesgos de todos los cánceres, y se hace cuál es la consejería, qué hay que hacer, colonoscopías o hacer cirugías preventivas, etc. Ok, doctor, entonces, a ver, para que resumamos y le quede a la gente claro, ¿cuándo se tienen que revisar? ¿Cada 6 meses? ¿Cada un año? Ojalá consulta ginecológica una vez al año. Con todo tipo de exámenes, digamos, no solo verlo al ginecólogo. Claro, hoy en día lo que más importa dentro de los tipos de cáncer, tú lo tocaste tangencialmente, que es el cáncer cervicouterino. Hoy día tenemos un test que se llama test de VPH, además del Papa Nicolau, que se ocupa para buscar cáncer cervicouterino, o sea, para prevenir cáncer cervicouterino. La consulta médica con el ginecólogo, y él verá por estas cosas, si aparecen síntomas, no aparecen síntomas, cuáles son los detalles que tiene de tomar o no tomar una ecografía en esta consulta anual, ¿cierto? Y la mamografía sobre 40 años a todas las mujeres. Ok, doctor. Y me dice que 98% de probabilidades de curarse si es que llega muy temprano, muy a tiempo, pero si llega a destiempo, poquísimas probabilidades de sanarse. Fíjate que hoy día han habido varios avances con nuevas terapias, inmunoterapia en cáncer de ovario, y el cáncer responde muy bien a la quimioterapia. Uno, cuando saca todo, cuando hace esta cirugía de citorreducción, van a quimioterapia, hay un 85% de posibilidades de que esto responda bien.
Pero de ese 85%, el 50% recae y hace recidivas. A esas recidivas también hoy día tenemos otras armas como quimio, pero se vuelve más que todo como una enfermedad crónica en vez de una enfermedad mortal como era antes, como es. Pero eso son enfermedades, son drogas caras, son drogas que cuestan mucho. ¿Cómo dijo? Se vuelve una enfermedad crónica, si no se saca el cáncer y queda ahí. No. Cuando uno lo trata, hace citorreducción, hace quimio, y cuando esto vuelve, ya la finalidad de curabilidad pasa a segundo plano, y uno lo que hace es aumentar la sobrevida de las pacientes. Para aumentar la sobrevida de las pacientes uno tiene distintas líneas de quimioterapia y tiene distintos momentos quizás también de operar después, y hace que la vida de las pacientes se alargue mucho, pero ya no con la posibilidad de mejorarla, de una curabilidad. ¿Cuánto es alargar mucho? 10, 15 años. Ya, perfecto. Son pacientes mayores. Perfecto, bueno, es bastante importante igual la cantidad de años. Y otra cosa súper importante, y eso que hablamos de un poco de fertilidad, en pacientes jóvenes hay muchos settings, hay muchas veces que uno puede ofrecer a las pacientes cirugías preservadoras de fertilidad, donde uno deja un ovario, en algunas etapas del cáncer, obviamente en etapas 1, en etapas que están confinadas al ovario, uno deja el útero, las pacientes tienen sus hijos y después se completa la cirugía, ¿ya? O sea, no todo está perdido tampoco de fertilidad cuando uno tiene este tipo de cáncer. Por eso te digo que el tratamiento ajustado a cada paciente es muy importante. Ok, doctor. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Muy interesante la entrevista que nos dio y bueno, ojalá que haya harta gente viéndola para que puedan captar si está pasándole alguno de los síntomas. Lo primero hay que chequearse con su ginecólogo. Eso es todo, ¿verdad? Ok. Doctor, que esté muy bien. Chao, que les vaya bien. Muchas gracias. Ahí estaba entonces el doctor André Lewedé de Clínica Los Carrera contándonos respecto a lo que es el tema del cáncer de ovarios. Y fíjese usted que es silencioso y todo, pero si usted está pendiente y se está examinando constantemente, tiene grandes posibilidades de salvarse. Vamos a un corte y regresamos.